¿Qué tal todos? Bienvenidos a esta segunda entrega del solucionario de la guía de autoestudio de matemáticas UNAM 2020. En esta segunda entrega continuamos en el ejercicio 21. Teníamos resuelto hasta el ejercicio 20 y en este ejercicio nos encontramos con un problema de tanto por ciento que podemos solucionar con una regla de 3 simple. Dice el ejercicio que el señor Ulises vende el 63% de sus gallinas y se queda con 74 gallinas. ¿Cuántas gallinas tenía? En este caso conocemos la cantidad de gallinas con las que se quedó y sabemos qué porcentaje de gallinas ha vendido. Para saber qué porcentaje representan estas 74 gallinas que le quedaron, simplemente hay que pensar en que, dado que el señor Ulises vendió el 63% de sus gallinas, esto sería que del 100% le restamos un 63%, que es lo vendido, y por lo tanto el señor Ulises le quedaron 37% de su gallina. Y ese 37%, según el enunciado, equivalen a 74. ¿Cuántas gallinas tenía? ¿Cuántas gallinas tenía? Representa el 100% de su gallina. Con toda esta información podemos plantear lo que es el supuesto, que sería que 37% son 74 gallinas, y la pregunta que sería ¿cuánto es el 100%? Recordemos del método práctico para la solución de regla de 3, que nos dice que en la columna de la variable vamos a colocar un signo más al valor conocido en la columna de la variable. Para las columnas siguientes vamos a comparar qué proporcionalidad hay, qué tipo de proporcionalidad hay respecto a esta columna con la columna de la variable. En este caso, a mayor porcentaje, mayor cantidad de gallinas. Como ambas crecen, entonces es proporcionalidad directa. Como se trata de proporcionalidad directa, la regla dice que se coloca un signo más en la parte de abajo y un signo menos en la parte de arriba, y que el valor de la variable va a ser igual al producto de las cantidades que tienen más entre las cantidades que tienen menos. Si realizan el cálculo, nos quedará que la cantidad de gallinas eran 200. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. El ejercicio 22 se resuelve de manera similar. En este caso dice que la edad de Carlos es 32% menos que la de Emmanuel y que Carlos tiene 34 años. Si nosotros suponemos entonces que el 100% es la edad de Emmanuel, entonces cuando se nos dice que Carlos es 32% menos que la de Emmanuel, que es 100%, tendríamos entonces que la edad de Carlos es el 68% de la de Emmanuel. Y luego se nos dice que Carlos tiene 34 años. Así que ese 68% representan 34 años. Y para conocer el 100% tendríamos que hacer la pregunta, el 100% X. Luego, identificar qué tipo de proporcionalidad es. A mayor porcentaje, mayor cantidad de años. Por lo tanto, es proporcionalidad directa. De manera que la variable se calcula multiplicando 100 por 34 y dividiendo entre 68. Recuerden que por ser directa se coloca un signo más abajo, un signo menos arriba, y a la cantidad conocida en la columna de la variable siempre se le coloca un más. Realizan el cálculo y la edad de Emmanuel es 50 años. Por lo tanto, la respuesta es el inciso E. Antes de pasar al ejercicio 23, comentarles una forma más rápida de resolverlo. Esto aplica solo para cuando se trata de proporcionalidad directa. Cuando se trate de proporcionalidad directa y ustedes conozcan a qué número equivale cierto porcentaje y quieren saber el 100%, simplemente lo que van a hacer es dividir el número conocido, en este caso el 74, entre el equivalente en decimal del porcentaje. Recuerden del video pasado que yo les enseñé que un porcentaje se puede expresar de 3 formas: en porcentaje, en fracción y en número decimal. Aquí vamos a ocupar el número decimal, que sería 0.0000000.
37. Si ustedes realizan esta división, van a obtener el mismo valor. Y esto se cumple porque cuando llegan a esta etapa del cálculo, si simplifican el 100 con el 37, si sacamos centésima de 100, que nos va a quedar 1, y centésima de 37, que nos va a quedar 0.37, van a notar que son expresiones idénticas, estas que tenemos aquí. Es por eso que el cálculo resulta ser el mismo. Lo mismo va a aplicar si lo utilizan en este otro ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos una operación aritmética. Tenemos aquí una resta de fracciones y el producto de un entero con una fracción, donde podemos simplificar el 90 sacándole mitad, que es 45, y mitad de 14, que es 7. Y en el caso de la resta de fracciones, simplemente sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 180, y realizar la resta de fracciones, que si no recuerdan la operación, se divide el denominador común entre cada uno de los denominadores de la siguiente manera: 180 entre 180 nos va a dar a 1. Ese 1 multiplica por el numerador, de manera que nos da 1 por 11 igual a 11, menos 180 entre 45, que nos va a dar a 4, y ese 4 se multiplica por el numerador, 4 por 1 es 4. Y luego se restaría, entonces 11 menos 4 nos va a dar a 7 y nos va a quedar 7 sobre 180. Ahora podemos simplificar el 7 que tenemos en el numerador con el que tenemos en el denominador, y también podemos simplificar el 45 con el 180, de manera que nos va a quedar igual a un cuarto. Por lo que la respuesta es el inciso D. Pasamos al ejercicio 24. De los 150 estudiantes de un colegio, 27 son niñas. Hallar el porcentaje de varones. Podemos tomar dos caminos para resolver este ejercicio. Sabemos que el 150 estudiantes es el 100%. Así que si nosotros encontramos qué porcentaje representa 27 respecto a 150, y ese porcentaje se lo restamos al 100%, vamos a saber qué porcentaje de varones hay. Por otro lado, si a 150 estudiantes le restamos las 27 niñas, nos va a quedar la cantidad de varones que hay. Y esa cantidad de varones podemos calcular qué porcentaje representa respecto de 150. Y así también encontraríamos el porcentaje de varones. Varones hay 123. Si a 150 le restamos 27, nos queda 123, que es la cantidad de varones. Ahora, si ustedes quieren saber qué porcentaje representa un número respecto de otro, lo único que hay que hacer es dividir ese número respecto al número que queremos tomar como 100%. En este caso, queremos saber qué porcentaje representa 123 respecto de 150 estudiantes que hay en el colegio. Y esa división se multiplica por 100 para expresarse en tanto por ciento. Realicen el cálculo y van a obtener que el porcentaje de varones es 82%. Por lo tanto, la respuesta sería 82%. En el ejercicio 25 tenemos un ejercicio de regla de 3 simple. Se nos dice que 5 obreros hacen una obra en 40 días. Ese sería el supuesto. 5 obreros, 40 días. ¿Cuánto tardarán 8 obreros en hacer la misma obra? Que sería la pregunta. Analizar qué tipo de proporcionalidad es. Y la regla dice que siempre se va a colocar un más a la cantidad conocida de la columna de la variable. Y ahora en la otra columna, comparar qué tipo de proporcionalidad es. Si trabajan más obreros, tomará menos días. Es decir, si una crece, la otra disminuye. Por lo tanto, es proporcionalidad inversa. El método práctico dice que cuando se trate de proporcionalidad inversa, el signo más se va a colocar arriba y el menos se va a colocar abajo.
Y ahora el valor de la variable va a ser el producto de las cantidades que tienen más entre las cantidades que tienen menos. Realizan el cálculo y va a tomarle 25 días. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. En el ejercicio 26 se desea repartir 35 libros entre varias personas de manera que no tengan la misma cantidad. La máxima cantidad de personas a las que se les puede repartir los libros es este ejercicio, al menos desde la forma que yo hice, que yo utilicé, no me parece que tenga alguna fórmula para resolverle, sino que se hace por deducción, por observación. Y lo que yo hice es que planteé que iba a ir repartiendo un libro, luego a la segunda persona 2 libros, a la tercera persona 3 libros, y así sucesivamente hasta que llegué a la séptima persona. Y al llegar a este punto me di cuenta que ya había repartido 28 libros. Por lo tanto, solo me quedaban 7. No podía repartirle a una octava persona esos últimos 7 libros, porque entonces habría repetido 2 personas con 7 libros. De manera que aquí me quedaban varias opciones. Por ejemplo, una opción sería que estos 7 libros se los dé a la última persona. Así nos van a quedar 7 personas en las que la última tiene 14 libros. Ninguna repite. Igual podríamos haberle dado estos 7 libros a la primera persona y nos quedaría una persona con 8 y el resto con 2, 3, 4, 5, 6, 7 respectivamente. O también se pudo haber dado, ya que tenemos 7 personas, se pudo haber dado un libro a cada una de ellas. De manera que nos quedaría esta secuencia de cantidades de libros. Y en total ya se habrían repartido los 35 libros. Por lo que la cantidad máxima de personas a las que se les puede repartir los libros, cumpliendo la condición dada, es 7. Y la respuesta es el inciso B. Ejercicio 27. Un ejercicio acerca de una sucesión. En estos dos ejercicios de sucesión que nos vamos a encontrar ahorita, 27 y 28, veo que ninguno se resuelve por las fórmulas comunes utilizadas en sucesiones aritméticas que aprendemos en álgebra o que aprendemos en aritmética. En el caso de la primera, del primer ejercicio sobre sucesiones, el 27, yo inicié por plantear lo siguiente, que sería determinar qué diferencia hay entre cada término sucesivo. De esa manera iba a saber si el término siguiente era el resultado de sumarle una cantidad fija a la anterior. Una vez que calculé todas las diferencias, que sería, por ejemplo, el término 2 menos el término 1, el 3 menos el 2 y así sucesivamente, obtuve esta secuencia de números. Esa secuencia de números es el conjunto de las diferencias. La diferencia entre el segundo y el primero, el tercero y el segundo y así sucesivamente. Note que en el caso de esta secuencia sí existe una cantidad fija que se va sumando al número anterior. Por ejemplo, en el 12 es el resultado de sumarle 4 a 8. El 16 es el resultado de sumarle 4 a 12. Y el 20 es el resultado de sumarle 4 a 16. Por lo tanto, la siguiente diferencia va a ser 24, que es el resultado de sumarle 4 a 20. Y el siguiente número en la sucesión va a ser 61 más 24, que serían 85. En el ejercicio 28 fue un poco más complicado encontrar el truco, ya que el truco no viene por términos, por una condición o por una operación aritmética como una suma, resta o multiplicación, sino que viene más por un análisis visual, se podría decir. Igual que en el ejercicio anterior, empecé a calcular las diferencias que había entre términos sucesivos.
y obtuve esta secuencia de números que se obtienen de el 57, 132 menos 75. Luego tercer término menos segundo término y luego cuarto término menos tercer término. Después de un rato viendo esta secuencia de números y no encontrar ningún patrón que se pudiera deducir por sumas o por restas o por cualquier operación, llegué a notar que cada uno de estos números representaban el orden inverso del número anterior. Por ejemplo, 75, más bien 57, es el orden inverso de los dígitos en 75. Luego 231 es el orden inverso de los dígitos de 132. Y 363 el orden inverso de los dígitos en 363. De manera que el orden inverso de 726, de los dígitos en 726, iba a ser 627, que al sumarse con 726 me darían a 1353, por lo que la respuesta sería el inciso C. En el ejercicio 29 se trata de determinar la relación que existe entre la rueda A y la rueda B. Dice que la rueda A tiene 81 dientes y la B 45, y que la rueda A gira a razón de 10 revoluciones por minuto. La idea de esto es, por ejemplo, que si la rueda A fuera el doble que la rueda B, para que la rueda A diera una vuelta, la rueda B tendría que dar 2. Si lo vemos de esta forma y tenemos dos ruedas, cuando esta rueda, supongamos que tiene 10 dientes, y la rueda A, que es el doble de 20 dientes, cuando esta rueda da una vuelta, ha recorrido 10 dientes. Por lo tanto, solamente ha recorrido la mitad de una rueda. Cuando vuelve a dar otra vuelta, otros 10 dientes, recorre otros 10 dientes de la rueda A y completa una vuelta en A hasta que dio 2 vueltas la rueda B. Usando esa idea, entonces simplemente hay que averiguar cuántas veces es más grande A que B, y eso lo calculamos dividiendo la rueda A entre B, de manera que así sabemos que la rueda A es 1.8 veces más grande que la rueda B. Y dado que la rueda A gira 10 revoluciones por minuto, la rueda B va a girar 1.8 multiplicado por 10, que sería 18 revoluciones por minuto. Como luego se nos pregunta cuántas vueltas dará en 8 minutos, entonces tendríamos 18 multiplicado por 8, que es 144. Pasamos al ejercicio 30. Ejercicio que se resuelve por razones y proporciones. En una biblioteca municipal existen 72 libros de matemática y literatura, que están en la relación 5:3 respectivamente. El número de libros de literatura que deben agregarse para que la relación sea de 9 a 10, vamos a encontrar primero entonces qué cantidad de libros hay de matemática y literatura. Dicen que la relación es de 5:3. Vean que M es matemática y L es literatura. La relación es de 5:3. Aquí podemos aplicar una propiedad de las razones, la que nos dice que si se multiplica numerador y denominador por una misma cantidad, no se altera la razón. Y esto es cierto porque al multiplicar y dividir por una cantidad, estas cantidades se podrían anular y equivaler a multiplicar por 1, de manera que el valor no se altera. Vamos a utilizar entonces esa propiedad para plantear lo siguiente. Entre las cantidades de libros que hay de matemática y literatura, existe un número, una constante que se llama constante de proporcionalidad. Así que lo que nos hace falta es averiguar cuál es esa constante de proporcionalidad. Para que vayan entendiendo por dónde va la idea, supongamos que la constante fuera 2. Si fuera 2, entonces esta fracción sería 5 por 2, 10, dividido entre 3 por 2, que es 6. Y la cantidad de libros de matemáticas sería 10 y de literatura 6.
en total 16. Si ustedes simplifican esta fracción, verían que se sigue cumpliendo la relación de 5:3. Del mismo modo, si el número fuera 5, la constante de proporcionalidad fuera 5, entonces tendríamos 25 libros de matemática contra 15 de literatura, y en total habrían 40 libros. Si la simplifican, notarían que sigue existiendo la misma relación entre ambas cantidades de libros. Así que para determinar esa constante de proporcionalidad, vamos a plantearlo como una variable a. De manera que la cantidad de libros de matemática es 5a y la cantidad de libros de literatura es 3a. Vean que esto se cumple porque, como les dije antes, al multiplicar y dividir por una misma cantidad, se pueden tachar y esto equivale a 1. De manera que sigue siendo 1 por 5/3 igual a 5/3. Luego vemos que la cantidad de libros de matemática más los de literatura dan 72. De manera que 5a más 3a nos va a dar a 72. 5a más 3a es 8a. Y ahora el 8 que está multiplicando pasa a dividir a 72 y obtenemos que a vale 9. De manera que la cantidad de libros de matemática es 5 por 9, que es 45, y la cantidad de libros de literatura es 3 por 9, que es 27. Conociendo ahora estas cantidades de libros, debemos averiguar qué cantidad debe agregarse a los libros de literatura para que la relación cambie y ahora sea de 9 a 10. Para esto planteamos una nueva proporción, donde tenemos que la cantidad de libros de matemática permanece intacta, pero a la cantidad de libros de literatura le vamos a agregar cierta cantidad de X, de manera que ahora la proporción o la relación sea de 9 a 10. Vamos a despejar el valor de X, utilizando una propiedad que dice que en toda proporción el producto de los medios, que son estos, es igual al producto de los extremos. Realizando este producto vamos a obtener la siguiente ecuación, de donde vamos a despejar el valor de X. El 243 pasa a restar al miembro izquierdo. O dicho de otra forma, para no alterar el valor, restamos 243 de ambos miembros de la ecuación. Vamos a reflejarlo aquí. De manera que en el miembro derecho de la ecuación, al restarse 243 con 243, solamente nos queda 9x. Y en el miembro izquierdo, al restarse 450 con 243, nos queda 200x. Ahora el 9 que está multiplicando con la x va a pasar a dividir en el miembro izquierdo, de manera que 207 entre 9 es 23. 23 sería la cantidad de libros de literatura que se deben agregar para que la relación ahora sea 9 a 10. El ejercicio 31 es más sencillo de realizar. Simplemente dice que el carro de Willy requiere 6 galones para recorrer 240 kilómetros. ¿Cuántos galones necesita para recorrer 480? En este caso basta con ver que la cantidad de kilómetros es el doble que antes. Por lo tanto es obvio que va a necesitar el doble de galones. Pero planteándolo como una regla de 3 simple, tendríamos 6 galones para 240 kilómetros y X galones para 480. Como se trata de proporcionalidad directa, multiplicamos en cruz 6 por 480 y dividimos entre la cantidad opuesta o cruzada con la X o con la variable. De manera que el cálculo nos queda así. Esta es otra forma más común de realizar la regla de 3 simple. Esto ocurre solamente cuando la proporcionalidad es directa. Cuando la proporcionalidad es directa,
el valor de la variable, si no quieren estar utilizando el método práctico en una regla de 3 simple, ya que está diseñado principalmente para la regla de 3 compuesta, entonces solamente van a multiplicar en cruz. Las cantidades conocidas se multiplican así cruzado y eso se divide entre la otra cantidad conocida. Con eso tienen el ejercicio resuelto. Y cuando se trata de una proporcionalidad directa, entonces se multiplican de esta manera. Y se dividen con la que se corresponde con la variable. Pueden hacer la prueba con el ejercicio de los obreros que vimos hace unos 2 ejercicios atrás. Realizan el cálculo entonces y obtienen que la cantidad de galones requeridos va a ser 12. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 32. Si por cada 2 esferas rojas hay 9 de color amarillo y en total hay 132 esferas, ¿cuántas de cada color hay? Este ejercicio se resuelve de la misma forma que hicimos antes con las razones y proporciones. 2:9 es la relación que existe entre esferas rojas contra esferas amarillas. Igual que antes, podemos plantear que existe una constante de proporcionalidad A tal que se cumple esto. 2 por A es A9 por A, como R es a A, o como rojas son A amarilla. Recuerden que esto se cumple porque al estar multiplicando y dividiendo por la misma cantidad, el valor no se altera. Así que ahora vamos a utilizar la ecuación del total de las esferas. 2A más 9A, que sería la cantidad de rojas más la cantidad de amarillas, suman 132. 2A más 9A son 11A. Y esto es igual a 132. Este 11 que está multiplicando por A, al moverlo al miembro derecho de la ecuación pasa a dividir. De manera que 132 entre 11 es igual a 12. Y esa sería la constante de proporcionalidad. Así que la cantidad de esferas rojas sería 12 multiplicado por 2, que es 24. Y la cantidad de esferas amarillas sería 9 multiplicado por A, que sería 9 por 12 igual a 108. Y tendríamos que la respuesta es el inciso C. Esto que les marco aquí de la fracción es para que puedan comprobar, o más bien para invitarlos a comprobar, que si simplifican esta fracción van a obtener 2 sobre 9, que es la fracción o la relación que se nos dice en el ejercicio que tienen las esferas rojas contra las amarillas. El ejercicio 33 también es similar a estos de razones y proporciones que hemos venido haciendo. M es a n como 3 es a 8. Es lo primero que planteamos. Y luego dice que el triple de m más el doble de n es 75. Vamos a plantear esta ecuación también. 3 veces m, que es el triple de m, más 2 veces n, que es el doble de n, suman 75. Volvemos a aplicar lo de la constante de proporcionalidad entre m y n. De manera que el valor de m es 3a y el valor de n es 8a. Si sustituimos estos valores ahora en la ecuación de la suma, tanto de m con n, vamos a tener 9a más 16a. Hago una pausa para explicar de dónde viene esto. M vale 3a, de manera que aquí tenemos 3 multiplicado por 3a. 3 por 3 es 9 y nos queda 9a. Y aquí tenemos 2 por n, pero n vale 8a. Así que tendríamos 2 por 8, 16 y nos quedaría 16a. 9 más 16 suman 25, nos quedaría 25a igual a 75. El 25 que multiplica con la a puede pasar a dividir al miembro derecho, de manera que nos queda 75 entre 25, que es igual a 3. Voy a hacer una pausa ahora para citar otra cosa. Para las personas que se lo enseñan de esta manera, es totalmente cierto que si una cantidad está multiplicando en un miembro de la ecuación,
Al moverlo al otro miembro, es decir, cuando pasa el igual, pasa a realizar la operación contraria. La contraria de multiplicar es dividir. Por otro lado, existe otra manera de mencionarlo que en otros países he escuchado que lo mencionan, y es que si me quiero deshacer de este 25 que está multiplicando con la a, divido toda la ecuación por 25. Oigan bien que es toda la ecuación, de manera que al dividir por 25 esta cantidad, me quedaría 25 entre 25 igual a 1, solamente 1a. Y al dividir 75 entre 25 me quedaría 3. Ambas operaciones son equivalentes. Ahora que conocemos la constante de proporcionalidad, para conocer el valor de n simplemente vemos que n es igual a 8a, por lo tanto sería 8 por 3, que serían 24. Y la respuesta sería el inciso D. Pasamos al ejercicio 34. Continuamos aquí con razones y proporciones. En una reunión, el número de mujeres asistentes es al número de mujeres que no bailan, como 11 es a 3. Si todos los varones están bailando y son 25 más que las mujeres que no bailan, ¿cuántas personas hay en dicha reunión? Vamos a empezar planteando lo que nos dice la primera oración. Dice que el número de mujeres asistentes, el total de mujeres que vamos a representar como m, es al número de mujeres que no bailan, que vamos a representar como m sub n, como 11 es a 3. Esa es la relación que hay entre el total de mujeres y las mujeres que no bailan. Luego de eso se nos dice que todos los varones están bailando y son 25 más que las mujeres que no bailan. Con esto vamos a construir una segunda ecuación. En esta segunda ecuación hago una pausa para explicarles algo. Vamos a cortarla hasta acá. Dice que el número de varones es igual, todos los varones están bailando y son 25 más que las mujeres que no bailan. Es decir, 25 más que la cantidad de mujeres que no bailan. Eso aclarado, ¿verdad? Por otro lado, ¿por qué esto es igual a la cantidad de mujeres que bailan? Porque asumimos que cada varón está bailando con una mujer. Y como todos los varones están bailando, entonces la cantidad de varones que hay es equivalente a la cantidad de mujeres que están bailando. Aclarado entonces esta ecuación, vamos a determinar una ecuación más, que sería que la cantidad de mujeres que bailan es igual a la cantidad de mujeres menos las que no bailan. Fíjense bien que si al total de mujeres le quitamos las que no bailan, solamente nos quedan las que bailan. Ahora que tenemos estas tres ecuaciones, planteamos la constante de proporcionalidad entre m mujeres y las mujeres que no bailan. De manera que vamos a representar el total de mujeres como 11a y el total de mujeres que no bailan como 3a. Y vamos a sustituir este valor en la ecuación de las mujeres que bailan que acabamos de crear, la última que creamos. Realizan la sustitución y les va a quedar de esta forma. Ya que MB, o las mujeres que bailan, equivalen a 25 más M sub N. Y a la vez, las mujeres que no bailan equivalen a 3A. Así que por eso tenemos 25 más 3A. Sustituyéndolo aquí, ¿verdad? De M sub B. Y esto es igual al total de mujeres, que es 11A, como planteamos aquí, menos las mujeres que no bailan, que es 3A. Vamos a reducir términos semejantes. Aquí tendríamos 11A menos 3A. Nos quedaría 8A. Y luego este 3A, que es positivo en el miembro izquierdo, pasa al miembro derecho a restar. De manera que aquí tendríamos 8A menos 3A, que nos queda en 5A. 25 es igual a 5A. Este 5 que está multiplicando a la A
pasa a dividir al 25 y encontramos que A vale 5. De manera que la cantidad de mujeres que hay en esta reunión es de 11 por A, 11 por 5, 55, y la cantidad de varones es 25 más M sub n, pero M sub n es 3A. Así que tenemos 25 más 3 por 5, que serían 40. Y en total tendríamos 95 personas. Por lo que la respuesta es el inciso A. En el ejercicio 35 nuevamente razones y proporciones. A una fiesta concurren 400 personas, asistiendo 3 hombres por cada 2 mujeres. Si luego de 3 horas por cada 2 hombres hay una mujer, ¿cuántas parejas se retiraron? Vamos a plantearlo aquí. La cantidad de hombres versus la cantidad de mujeres están en la relación 3:2. Aquí ya estoy citando la constante de proporcionalidad que hay entre la cantidad de hombres y cantidad de mujeres. De manera que la cantidad de hombres podemos decir que es 3A y la cantidad de mujeres podemos decir que es 2A. Y el total de personas que hay, que sería la suma de hombres más mujeres, 3A más 2A serían 400 personas. 3A más 2A son 5A. 5A igual a 400 y ahora el 5 que multiplica con la A puede pasar a dividir al 400 y obtenemos que A vale 80. De manera que la cantidad de hombres es 80 por 3, 240, y la cantidad de mujeres es 80 por 2, 160. Ahora que conocemos estas cantidades, sabemos cuántas personas habían en un primer instante. Luego dice que luego de 3 horas cambió la proporcionalidad y ahora por cada 2 hombres solo hay una mujer. Necesitamos saber cuántas parejas se retiraron. Obviamente para este ejercicio debemos asumir que las parejas solo son hombres y mujeres. Por lo tanto, si se retiró, por ejemplo, 10 hombres, también se retiraron 10 mujeres, porque son 10 parejas compuestas de un hombre y una mujer. Así que la cantidad que se retire de hombres es igual a la cantidad que se retira de mujeres. Planteando esto como una proporción, tenemos lo siguiente. De 240 hombres se retiraron X y de 160 mujeres se retiraron las mismas X, ya que X es la cantidad de hombres y mujeres porque son X parejas. Y luego de esa retirada, digamos, solamente quedaron, o más bien quedaron en la relación 2:1, la cantidad de hombres contra la cantidad de mujeres. Aplicamos aquí la propiedad del producto de los medios igual al producto de los extremos, que ya les había mencionado antes, y obtenemos esta ecuación. Vamos a agrupar los valores que tienen X y vamos a despejar. El 320, más bien el menos 2X pasa al miembro izquierdo, está negativo, pasa a positivo, y nos quedaría simplemente menos X más 2X igual a X. Y en el caso del miembro derecho, donde tenemos 320, el 240 pasa a restar y nos queda 320 menos 240, que es 80. Así que la cantidad de parejas que se retiraron es 80. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Pasamos al ejercicio 36. Este ejercicio, que tampoco creo que tenga alguna ecuación o fórmula que se utilice para resolver, también llegué a resolverlo por razonamiento, por observación, digamos. Luego entonces de cierto tiempo pensando en cómo se resolvía, pude deducir lo siguiente. Dice que el número de 3 cifras, hay que hallar el número de 3 cifras que sea igual a 5 veces el producto de sus cifras, y que demos como respuesta el producto de sus cifras. Un número de 3 cifras se puede representar como 3 números, ABC, donde A sería el número de centenas, B el número de decenas y C el número de unidades. Descomponiendo este número obtenemos que el número está compuesto como
100A, que sería la cantidad de centenas, más 10B, que sería la cantidad de decenas, más C, que sería la cantidad de unidades. Y dice el ejercicio que este número es 5 veces el producto de sus cifras. Y el producto de sus cifras sería A por B por C. Con esta información yo me planteé acotarlo de la siguiente manera. Y es que ya que el número tiene 3 cifras, entonces tiene que estar entre 99 y 1000. Sin incluir el 99 porque tiene 2 cifras y sin incluir el 1000 porque tiene 4. De acá podemos deducir que el producto de sus cifras está entre 20 y 200. Y esto debido a que este 5 que está multiplicando con A por B por C puede pasar a dividir a ambos miembros de la desigualdad. Pero debemos recordar que el número tiene que tener 3 cifras. De manera que no podríamos tomar en cuenta valores como por ejemplo 20, 21 y hasta 99, ya que solamente tienen 2 cifras. De manera que el número, ya que necesariamente debe tener 3 cifras, va a estar entre 99 y 200. Vean que es un número de la forma ABC, 3 cifras, que deben de estar entre estos dos. Y dado que está entre 99 y 200, es decir, que puede ser 100 hasta 199, de aquí se puede deducir que el valor de la cifra de las centenas es 1. Ahora que conocemos esto, yo me planteé acotar de la siguiente manera, llegar a las siguientes conclusiones. Y es que el número no puede contener 0. No puede contener 0 porque si aquí ya sabemos que la A vale 1, si la B o la C valen 0, al multiplicarse A por B por C nos va a dar a 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 102, el producto de sus cifras sería 1 por 0 por 2, que sería 0. Y al multiplicarse 5 veces este número, nos daría 0, que no es un número de 3 cifras, obviamente. Y por lo tanto, por eso el número no puede contener 0. Con esta información estaríamos descartando los números que van desde el 100 hasta el 110, porque todos contienen al menos un 0. Y estaríamos descartando también números como por ejemplo el 120, el 130, etcétera, todos los que contengan un 0. Luego de eso me di cuenta de una última cosa con la que ya terminé por resolverlo, y es que el número no puede ser par, el número tiene que ser impar. Y el número tiene que ser impar porque si el número fuera par, entonces eso significaría que la cifra de las unidades sería por ejemplo 2, por ejemplo 4, por ejemplo 6, por ejemplo 8. Y no puede ser ninguna de estas cantidades porque en esta etapa del cálculo, al multiplicar 5 por C, 5 por la cifra de las unidades, 5 por 2, por ejemplo, nos daría 10, 5 por 4 nos daría 20, 5 por 6 nos da 30, 5 por 8 nos da 40. Y todos estos números pueden ver que tienen en la cifra de las unidades la cantidad 0. Y recuerden que no puede contener 0. Si la cifra de las unidades fuera par, la cantidad de las unidades C se volvería 0. Y no podemos contener 0 en la cifra de las unidades, ni en ninguna otra. Es por eso que el número debe ser impar. Luego de esto me planteé lo siguiente: si el número debe ser impar, puede ser por ejemplo 1, por ejemplo 2, por ejemplo 3. ¿Y qué va a suceder? Que al llegar a esta etapa, 5 por la cifra de las unidades, 5 por 1, por ejemplo, sería 5. 5 por, aquí perdón, 2, aquí es 3, aquí es 5. 5 por 3 nos daría 15. 5 por 5 nos daría 25. 5 por 7 nos daría 35 y 5 por 9, 45.
podríamos ver que todos esos números terminan en 5, es decir, la cantidad de unidades en esos números es 5. Por lo tanto, necesariamente, siempre que se multiplique por un número impar el 5, la cifra de las unidades nos va a quedar como 5. Por lo tanto, la cifra de las unidades es 5. Ahora que conozco estas dos cantidades, puedo plantear una nueva ecuación. Pero bueno, antes de eso, vean que si esto vale 5, al multiplicarse aquí 5 por c, que vale 5, me va a dar 25. Y lo que voy a tener es que la cifra de las unidades me cumple que vale 5. Por lo tanto, c vale 5. Ahora que conozco eso, puedo desarrollar esta ecuación, donde tengo 100 por a, que sería 100 por 1, va a 100. Y aquí tengo c, que vale 5. Y aquí tengo 5, 1 y 5. Es decir, que aquí tendría 100 más 5, 105 más 10b. Y eso sería igual a 5 multiplicado por 1, que es 5, y 5 por 5, que es 25, quedándome 25b. Vamos a agrupar la b, esta b que está aquí positiva, al moverla al miembro derecho va a pasar a restar, y me va a quedar que 105 es igual a 5 a 15b. Ahora el 15 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que b va a ser igual a 7. Y el número de tres cifras que estoy buscando es 175. Pueden comprobar ahora que el número 175 es igual a 5 veces el producto de sus cifras. El producto de sus cifras es 1 por 7, que es 7, y 7 por 5, que es 35. Y 5 veces 35 es 175. La respuesta que nos piden es el producto de sus cifras, que serían 35. Por lo tanto, la respuesta es B. En el ejercicio 17 tenemos nuevamente un problema de razones y proporciones. Dice que la razón de dos números es 17 a 13 y su diferencia es 14. ¿Cuál es el mayor de estos números? Planteamos los números como el mayor es A y el menor es B. Y de una vez voy incluyendo la constante de proporcionalidad A minúscula. De manera que el número mayor es 17A y el menor es 13A. Y su diferencia, la diferencia que hay entre el mayor y el menor es 44. 17 menos 13 me va a dar a 4A. Y el 4 que está multiplicando al moverlo al miembro derecho, 44 entre 4, me va a quedar igual a 11. Así que el mayor de estos números, que es A, es 17 multiplicado por 11, que sería 187. Y la respuesta sería el inciso D. Pasamos al ejercicio 38, donde se nos pregunta en cuánto debe venderse un televisor que costó $1,450 si se quiere ganar el 32% del precio de costo. Recuerden de los ejercicios del primer video que les mencionaba que el precio de venta era igual al precio de costo más la ganancia. En este caso la ganancia dice que es el 32% del costo, es decir, 0.32 por el costo. Suman estos valores y obtienen que el precio de venta es 1914. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. En el ejercicio 39 volvemos a encontrarnos con operaciones aritméticas y ahora solo bastaría o solamente faltaría recordarles que existe la jerarquía de operaciones. Vean que aquí tenemos un numerador entre un denominador que es una expresión y a su vez dentro de esta expresión tenemos otra expresión y luego otra expresión. Siempre debe de iniciarse el cálculo desde la expresión más interna. De manera que yo no puedo sumarle a este 2 esta cantidad porque aún no sé cuánto es esa cantidad. Primero debo resolverla. Y yo no sé cuánto es esta cantidad tampoco. Así que yo no puedo dividir este 1 entre esta cantidad que todavía no conozco.
así que debo resolverla primero. Y así sucesivamente. En el caso de acá tengo un medio menos una cantidad agrupada que también debo averiguar cuánto es. En esta resta tendríamos 3 por 1, 3 y 3 menos 2 nos da 1, de manera que sería 1/3. Y por el otro lado, en el denominador de la primera fracción tendríamos 2 por 1, 2, 2 más 1 nos da 3, 3 sobre 2, que es lo que tenemos aquí. Y ahora tendríamos 1 dividido entre 3 medios. Recuerden que cuando tenemos un entero entre una fracción, esto equivale a 1 o al numerador multiplicado por la fracción invertida, que sería b sobre a. De manera que aquí tendría 2 más 2/3, que es lo que les muestro por aquí. Y por el lado de la otra fracción, donde tenemos aquí 2/3, que es porque 3 por 1 es 3 y 3 menos 1 es 2, de manera que me quedan 2/3 en el numerador. Y en el denominador tengo 1 medio menos 1/3, sacaría el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6, y tendríamos 3 menos 2, que sería 1. En esta parte tenemos una división de dos fracciones. Recuerden que se multiplica el numerador por el denominador invertido, de manera que ya me va quedando de esta forma. Vamos a aclarar lo del 8/3. Este 8/3 viene de acá. 3 por 2 me da 6 y 6 más 2 me da 8, de manera que tengo 8/3. Y ahora tengo 2 dividido entre 8/3 nuevamente. El numerador multiplicado por el inverso del denominador. Podemos simplificar el 2 con el 8 y me queda 3/4. De manera que me queda de esta forma. Ahora, en el miembro derecho, más bien en la segunda operación, podemos simplificar el 3 con el 6, tercera 1, tercera de 6, 2. Y 2 por 2 es este 4 que tenemos aquí. Ahora 4 por 3 es 12 y 12 más 3 es 15. De manera que me queda en el denominador 15/4. Y nuevamente toca invertir. Así que tendríamos el numerador 15 multiplicado por el denominador invertido, que sería 4 sobre 15. Donde podemos simplificar el 15 y nos quedaría 4 entre 4, que es igual a 1. Y la respuesta sería el inciso A. Pasamos al ejercicio final de la sección de aritmética, que lo podemos resolver de dos maneras. Podemos resolverlo trabajando con decimales, es decir, estas fracciones las convertimos en decimales, o podemos trabajar con fracciones. En el caso del 0.4 habría que convertirlo a fracción. Trabajando con decimales, el 1 medio es 0.5 y el 3/4 es menos 0.75. Si no recuerdan cómo se convierte de fracción a decimal, que no creo porque simplemente se divide, 1 entre 2 es 0.5 por ejemplo, y 3 entre 4 es 0.75. Y si no recuerdan cómo se convierte de decimal a fracción, entonces les recuerdo, si no han visto los videos del solucionario del año pasado, que en esos videos les explicaba cómo es que se hacen estas conversiones. Continuando con el ejercicio, entonces 0.5 más 0.4 es 0.9, y si a 0.9 le restamos 0.75, nos queda 0.15. Y 0.15 por 5 es 0.75. Y 0.75 convertido a fracción es 3/4. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso A. Y resolviéndolo por el lado de trabajar con fracciones, 0.4 equivale a 2/5. De manera que ahora habría que calcular el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores, 2, 5 y 4, que es 20, y luego realizar las operaciones con fracciones. 10 más 8 menos 15 nos va a dar a 3, de manera que 3 sobre 20 por 5. Podemos simplificar
el 20 con el 5, sacamos quinta en ambos, quinta 5 y quinta 20, y nos queda como respuesta también 3/4. Como pueden ver, por ambos métodos se puede llegar a la misma respuesta. Hemos llegado al final de la sección de aritmética y por lo tanto también hemos llegado al final de este video. Los espero en el siguiente video en el que daré inicio al solucionario de la sección de álgebra.